Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, espacio de información, de opinión, de profunda reflexión también sobre los temas que realmente importan a la comunidad. Usted lo puede apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio, con su presencia en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria. A través de internet, en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta, en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. El programa del día de hoy tiene dos invitados que van a hablar sobre distintos temas. En la primera parte estaremos hablando sobre la próxima Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que en esta ocasión tiene como sede a la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Y en la segunda parte estaremos conversando sobre el proyecto de ley de movilidad humana que se entregó la semana anterior acá en la Asamblea Nacional. Para la primera parte, el invitado es el anfitrión de esa Asamblea General Extraordinaria de la AME, el alcalde de Guaranda, Ramsés Torres, a quien lo saludamos, le damos la más cordial bienvenida y le decimos que se sienta como en casa, porque además es volver de vez en cuando acá a la casa. Ramsés, qué gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nancita. Gracias. Realmente sí, nos sentimos en casa hoy en la televisión legislativa, esta televisión importante que llega a todos los ecuatorianos y a las ecuatorianas, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, a través del Internet. Gracias por la invitación. Así es. Bueno, municipalismo frente al diálogo nacional es el membrete que aprobó la AME para la convocatoria de esta asamblea extraordinaria que se va a cumplir el jueves 23 de julio en Guaranda. ¿Cuál va a ser el eje respecto del cual gire esta reunión? Bueno, generalmente las preguntas más complejas y profundas tienen una respuesta sencilla: diálogo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador se ha convocado y en Asamblea Extraordinaria, y en Guaranda, está Guaranda libérrima, ¿no? La que tanto amamos, propios y extraños, para que sea la sede de este cónclave de alcaldes y alcaldesas, y en este podamos dialogar, respetando nuestras diferencias, en función de las coincidencias, poder llegar a los acuerdos que el país necesita, ese Ecuador de progreso, de bienestar y de oportunidades. El sinónimo de diálogo es el debate, Nancita. Pero no podrá haber debate franco si no existe o si no viene acompañado de sinceridad, de equidad, de verdad, de justicia y de solidaridad. Nosotros acá como que vamos a pasar patente. Diálogo es este programa. Ya está al aire 4 años en la radio y más de 2 años en la televisión. Como nos ha ido muy bien, nosotros también anhelamos a que estos distintos encuentros les vaya muy bien. Varios son los temas que también convoca para este encuentro, Ramsés. Uno de ellos, la plusvalía, el tema de las herencias, las enmiendas a la Constitución. ¿Cómo se ha preparado el terreno político para el análisis de esa temática? Bueno, este es un diálogo sin exclusiones. Ya anhelamos de que no haya también quienes se autoexcluyan. Y digo se autoexcluyan porque es necesario que los alcaldes que hemos sido electos por el voto de confianza de los ciudadanos y las ciudadanas y que les representamos, vayamos a estos espacios, ¿no es cierto?, a debatir, a construir esa posibilidad cierta de la estabilidad democrática y un poco alejarnos definitivamente de ese imaginario de la ruptura del orden constituido. Ya hemos vivido, y tú eres testigo, y los ecuatorianos, de tantos escenarios realmente difíciles que nos ha correspondido vivir a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Ya buena hora que estamos en diálogo en la televisión legislativa haciendo esta convocatoria al diálogo. Varios son los temas, aquellos de las leyes de herencias y de plusvalía, ¿no?, que desde mi percepción fueron inoportunos en su presentación y los mismos generaron desinformación nacional que conllevó a esta movilización, si se quiere, referidas de distintos sectores de la opinión pública nacional. Entre otros, la ley del uso de suelo. Son temas que obviamente se abordarán en la Asamblea Nacional y se abordan en la Asamblea Nacional, pero los alcaldes o los gobiernos autónomos centralizados a nivel cantonal no podemos estar al margen de estos debates,
porque son en definitiva leyes que nos compete, ¿no? Que nos compete no solo aplicarlas, sino también sugerir y analizar por la cercanía que tenemos los alcaldes con los ciudadanos y las ciudadanas. Los alcaldes o los municipios, los cabildos de otrora, de antaño, han sido los espacios de participación ciudadana de origen y sobre todo primigenios en la Constitución del Estado. ¿El tema de la enmienda constitucional también podría calzar en este análisis? Este es un tema importante. Yo he referido de que yo anhelo de que también las enmiendas sean analizadas y debatidas en el AME para que haya un pronunciamiento nacional desde el AME, desde esta Asociación de Municipales del Ecuador. No desde el AME, que un poco se refiere desde la percepción de algunos ciudadanos y ciudadanas como condicional o sometida a los conflictos de intereses del oficialismo, sino una institución más independiente, ¿no? Más de equilibrio, que nos represente a todos, porque no estamos en función, y en mi caso como alcalde no estoy en función únicamente de quienes me eligieron, estamos en función de todos los guarandeños y de las guarandeñas. Los mandatarios no estamos para representar intereses partidocráticos o banderas políticas en función de los verdes, de los rojos, de los celeste cardenillo, y en fin, yo creo que estamos en función de todos los ecuatorianos somos un Ecuador multicolor. Y por supuesto, el tema de las enmiendas es un tema que tendrá que analizarse también al interior del AME. Porque vemos temas de coyuntura que los podríamos tomar al de la plusvalía y al de las herencias, pero hay un tema que viene ya prácticamente un año de recorrido, como es el de la enmienda constitucional. De estos meses transcurridos en cuanto a la enmienda constitucional, son 2 los artículos que se reforman en la Constitución. ¿Ha preocupado a las municipalidades? ¿Tú qué has podido percibir respecto del alcance que tendría esa enmienda? Bueno, lo refiere Nancy, ¿no? Esto de la reforma, si reforma o enmienda. La enmienda se la viene tramitando en la Asamblea Nacional y está bien, porque ese es el procedimiento normativo también que preestablece la norma constitucional. Pero también debemos escucharle al ciudadano y a la ciudadana, al mandante, ¿no? Mucho se habla del mandante, y el mandante es el pueblo ecuatoriano. Habrá que ver y en qué medida ese mandante está en función de que algunos de los temas de las enmiendas sean de tratamiento legislativo o sean consultados al mandante. La Constitución en su momento fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos y de ecuatorianas. Y en esa circunstancia hay temas ahí importantes que tienen que ser también analizados por los municipios, por las alcaldías, por la representación que tenemos de los ciudadanos y las ciudadanas para sintonizar ese mensaje en atención a qué consultarle también para posibilitar una reforma de orden constitucional, de ser el caso, o en la coincidencia posible y en los acuerdos que concluya su tratamiento en las enmiendas que están siendo tratadas en la Asamblea. De lo que entiendo, ¿no debería entonces descartarse que ciertos temas de la enmienda a la Constitución que está tramitando la Asamblea sean trasladados a una consulta popular? Y allí podría ir el tema de los municipios. Ese es un tema que se va a debatir el día jueves en la Asamblea Extraordinaria del AME, precisamente. Pero me parece muy interesante eso, que de pronto salgan de ese listado de enmiendas a la Constitución aquellos temas que involucran a la ciudadanía, que los manejan los municipios y que podría ser la ciudadanía en una consulta la que se pronuncie. Es que un pronunciamiento del AME nos va a permitir contribuir a fortalecer la democracia. Es necesario que se debatan estos temas, porque a la percepción ciudadana muchas veces se entiende o se cree que el AME está condicionado, sometido a un conflicto de interés gubernamental. Y yo reitero, el AME nos representa a todos los alcaldes y las alcaldesas, y es por eso que la invitación está para todos y todas, que no haya quienes se autoexcluyan. Y es por eso que públicamente, y si me permite Nancy, voy a invitarle para que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebozadi, y tantos otros alcaldes que a lo mejor y estén en esa posición, puedan acudir pues a la Asamblea Extraordinaria del AME, a esta guaranda libérrima, que yo suelo decir libertaria, independentista. Ya en su momento, el año pasado, se convocó un cónclave de alcaldes y prefectos, autoridades seccionales, y se había dicho de todo, ¿no? A veces en el fuego cruzado del que hemos hablado, fuera de micrófono, se ha dicho de todo, de que ese fue el inicio de la restauración conservadora, de que la oposición se había reagrupado para enfrentar un gobierno legítimamente constituido, y no es así. Yo siempre dije de que la reunión de Guaranda, la inicial o la posterior declaración de Guaranda, era un cónclave para analizar los temas de autonomía de los GATS, el tema de gestión de los gobiernos autónomos centralizados, y que no era una reunión de oposición, sino más bien propositiva, ¿no es cierto? Propositiva en el afán de contribuir para con la unidad. Mucho se habla de unidad, Nancita, la unidad en la diversidad, pero una unidad que sea pragmática, no lírica. Ya creo que en la época de la República permanentemente se ha referido a la unidad o la tanga en el lado unidad y permanentemente nos confrontamos, ¿no? Al Ecuador se le ubica en el blanco y negro, o sea, estamos como polarizados.
Y cuando uno adopta una posición de equilibrio, de cierta independencia, recibe fuego cruzado, ¿no? Y a veces eso es una posición incómoda, pero necesaria para el Ecuador. Son temas importantísimos. No sé si me va a ser suficiente los minutos que me restan, porque tengo algunas inquietudes que me van despertando conforme vamos escuchando y vamos apreciando estas reflexiones que nos está compartiendo nuestro primer invitado del programa del día de hoy, Diálogo, Ramsés Torres, alcalde de la ciudad de Guaranda, sede de la próxima Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Si mal no recuerdo, fue en septiembre del año anterior cuando se dio esta reunión, en donde también Ramsés fue el anfitrión. 12 fueron los puntos de aquella declaración de Guaranda. Ahí ya se hablaba del respeto a la autonomía, ya se hablaba que no se inmiscuya el gobierno central en las atribuciones que autónomamente le compete a los gobiernos seccionales. Todo esto se ha ido cumpliendo, ustedes lo han ido evaluando, quienes estuvieron presentes y quienes estuvieron a favor de ese encuentro, Ramsés. La evaluación de la declaración de Guaranda debió haber sido posible en la siguiente convocatoria, la de Cuenca. Recuerde usted, Nancita, cuando se reúne en Cuenca, este grupo de alcaldes y de prefectos para posibilitar articular la unidad. Sin embargo, en Cuenca no se analiza ni se evalúa la declaración de Guaranda. Y cuando yo advierto que en Cuenca no, sino, y con otra connotación, era un cónclave en procura de exteriorizar quizás de una propuesta de oposición, yo había advertido de que no podía estar presente en esa convocatoria, porque no se evaluaba precisamente la declaración de Guaranda. Yo voy a presentar en la Asamblea del AME los puntos de la declaración de Guaranda para que sean considerados, para que sean analizados y evaluar y en qué medida estos han recibido algún tratamiento especial desde las esferas gubernamentales y desde nosotros como actores a nivel del municipalismo también. ¿Cuánto condiciona que en la presidencia de AME esté un alcalde que en más de una ocasión ha dado a conocer su favoritismo por el gobierno central, su respaldo inclusive al presidente Rafael Correa? ¿Cuánto condiciona las reuniones de la AME y esta asamblea extraordinaria que va a cumplirse en Guaranda esa posición del presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Más allá de respetable la posición o los criterios que pueda tener Daniel Avecilla como presidente del AME, yo creo que se hace necesario que se entienda de que el AME es una institución que tiene que procurar independencia y equilibrio político, porque nos representa a todos, nos representa a todos los alcaldes que fuimos electos en función de distintas corrientes ideológicas o partidistas. Y si la actitud del AME no evidencia aquello, obviamente advierte condicionalidad y sometimiento. Yo creo que le hace bien al AME haber convocado esta Asamblea Extraordinaria para debatir estos temas, que serán polémicos, que serán difíciles probablemente, pero que tienen que ser debatidos, ¿no? Yo valoro sobremanera la actitud del AME, de su comité ejecutivo, del licenciado Daniel Avecilla, de haber posibilitado la convocatoria. No siempre es fácil posibilitarla, ¿no? y viabilizarla en función de Guaranda, de una capital de provincia, porque siempre uno escucha de que las asambleas se realizan en Quito o en Guayaquil o en Cuenca y uno desatiende, ¿no? Cantones y provincias que se merecen de estos espacios también para marcar estos hitos que en la historia política nacional nos hagan reflexionar a todos los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Guaranda es una ciudad libérrima. Guaranda, y en la época libertaria o independentista, recuerde la batalla de Camino Real, ¿no? Y todo lo que significó para los patriotas venir hacia la gran batalla del Pichincha. Acá no se trata de batallar, sino de posibilitar dialogar para llegar a los acuerdos por este Ecuador. Yo siempre he dicho que el Ecuador es un hogar de fe, de amor y de esperanza. El Papa Francisco, y hace poco, nos dio un mensaje no subliminal, quizás y directo a todos los ecuatorianos, cuando dijo de que el diálogo sí es posible, pero sin exclusiones. Y que también los liderazgos no sean personalísimos, y que haya liderazgos más bien colectivos, horizontales, que convoquen a todos los sectores. Porque no porque haya diferencias, tenemos que darnos la espalda, o a la vuelta de la esquina confrontarnos y agarrote, ¿no? Yo creo que esa época ya la debimos haber superado. Y es por eso que yo, más allá de respetar las convocatorias de la CONAIE, de los movimientos sociales, del cual es mi filiación de origen, he dicho de que es preferible dialogar y conversar. ¿Cómo se logró que Guaranda sea seleccionada por parte de la AME para esta asamblea extraordinaria?
¿Cómo llega la AME, su directiva, su presidente, a este encuentro, luego que han pasado 10 meses desde que se cuestionó precisamente esa reunión que nos recordaba Ramsés y en la cual estuvieron los alcaldes de Guayaquil y Quito, por citar tan solo 2 nombres? Son algunas de las inquietudes que aún nos queda en este diálogo con Ramsés Torres, el alcalde de Guaranda, y las vamos a despejar, estas inquietudes, luego de estos mensajes que ustedes los van a poder apreciar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.